gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por cómo tú has ministrado a tu pueblo hasta aquí, Señor. Con cada abrazo, con cada palabra, con cada momento, Señor, que tú has tenido con nosotros. Gracias, Señor. Y, Señor, ahora queremos pedirte que tú nos des de tu gracia y de tu espíritu, Señor, y que podamos ser sabios al oír lo que tú tienes para hablarnos, Señor. Y tu presencia y tu Espíritu Santo sean en nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra, porque ella nos bendice, Señor, y nos fortalece y nos corrige y nos enseña a andar cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Y que vamos a ver un vídeo. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Every night we have some trouble. When you worry, you make it down, but don't worry. Be happy. You gotta be happy. Be happy. Miren, algunos, ay, qué lindo el pajarito, me lo llevaría conmigo a mi casa para que me cante ahí todos los días, cada rato. Pero mire, quiero, queridos, en esta mañana estar compartiendo algo que el Señor ha estado inquietando en estos días en mi corazón. Miren, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos lo que necesitaba ese pajarito. Necesitamos ser animados, ¿sí o no? Todos en algún momento, en algunas circunstancias, en alguna situación, todos necesitamos una palabra de estímulo, una palabra de ánimo. Y cuando mayor siente la persona soledad en su corazón, mayor estímulo necesita. Y yo no le estoy diciendo cuando más sola esté, porque a veces podemos estar solos, vivir solos, tal vez estar solos en algún sitio, pero no sentirnos solos. Pero hay personas que en medio de mucha multitud igual se sienten solos. Pero mientras mayor soledad siente la persona en su interior, mayor necesidad de estímulo tiene. Y yo quiero que me acompañe a leer y abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9, 20. Vamos a ir desde el 19 para que usted amplíe un poquito la idea. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entre este versículo, el 19 y el 20, ahí pasan varios días. Dice la palabra del Señor: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, que había escapado, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hasta aquí por un momento. Fíjense ustedes una cosa muy importante. Que cuando nosotros lo vemos a Saulo, Saulo tiene el encuentro con el Señor.
Y en ese encuentro con el Señor, Saulo es tal el efecto que le produce esa presencia de Dios mismo, que solamente aquel que lo ha conocido y que lo conoce sabe lo que produce ese encuentro con el Señor. Entonces Saulo se enamora del Señor, se apasiona del Señor y comienza a hablar del Señor por donde quiera que iba. Y donde quiera que iba, hablaba y expresaba lo que Dios había hecho con su vida y lo que había significado ese encuentro con el Señor, hasta el punto que lo oían los judíos intentan matarle, quieren matarle. Entonces algunos de ahí lo ayudan a bajar, de una forma lo descuelgan ahí por una ventana como si fuese un lío de ropa sucia, un atado de ropa sucia. Y sabe que cuando de pronto él ya está en ese lugar y llega a Jerusalén escapando y comienza a querer acercarse con los de la fe, porque es lógico, él había conocido la fe, estaba en la fe y quería tener lo mismo y vincularse con gente de la fe. Y va a acercarse a la gente de la fe, y ¿sabe qué pasa? La gente de fe le cierra la puerta. Y los discípulos, o los que tenían que recibirle, en lugar de recibirle con brazos abiertos, lo que hacen, se niegan a recibirle. Porque pensaban si sería verdad lo que estaba pasando. Si sería verdad que Saulo se había entregado al Señor. Porque sabe que muchas veces se usan estrategias, formas de inmiscuirse entre ciertos grupos como para hacer espías y para estar cotillando y para saber lo que pasa dentro de esos grupos. Por ejemplo, hay algunos lugares donde está prohibido que se hable del Evangelio o se lea la Biblia, y tienen que hacerlo en catacumbas o en sótanos o donde sea escondidos, y siempre tienen que estar pendientes que alguien que viene nuevo a ese grupo no sea un cotilla, que vaya un espía, que vaya y cuente por ahí lo que ahí se está haciendo, porque vendría la policía y los mataría a todos. Esto mismo tenían miedo los discípulos. ¿No será este un mentiroso y vendrá para espiarnos, para contar lo que está pasando, y después vendrán los guardias y nos matarán? Y en ese temor que tenían, decidieron no recibirlo a Saulo, no recibirlo entre ellos. Pero ¿sabes una cosa? Y me he emocionado en este tiempo viendo a este hombre que Dios usa y cómo él se deja usar, Bernabé. Bernabé se pone, se sienta con Saulo, habla con Saulo, seguramente Saulo le contó su experiencia, le habrá contado: ya no soy Saulo, ahora soy Pablo. Y escucha a Pablo, y Pablo le cuenta su experiencia, le abre su corazón, y en ese abrirle el corazón, Bernabé entiende: aquí no hay historia, no hay cuento, aquí hay un hombre de Dios que ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Entonces Bernabé lo coge a Pablo ya y se lo lleva delante de los discípulos y le presenta delante de los discípulos y le dice: mira, no tengan temor, porque este hombre realmente se ha encontrado con Dios. No tengan temor. Y dice que le empieza a hablar y a dar el testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. Y solamente así los discípulos recibieron a Pablo. Y solamente así Pablo tenía libertad para estar delante de los discípulos, entrar y salir. ¿Qué te quiero decir con esto? Y quiero que reflexiones en esta mañana. ¿Qué hubiese sucedido si Pablo no se encuentra con alguien como Bernabé, que da la cara por Pablo y lo lleva delante de los discípulos para que los discípulos entiendan que Dios había hecho una obra en Bernabé? ¿Qué hubiese sido? Posiblemente hubiese pasado más tiempo los discípulos sin aceptar a Pablo entre ellos, y hasta cotilleo se hubiese levantado. Mira, dice que aquel, pero debe ser cuento, que esto y que aquello. Pero gracias a Dios que hubo un Bernabé que con corazón dispuesto, él estuvo ahí. ¿Sabe que Bernabé, en esta parte, es mencionado por segunda vez? Pero hay una primera vez donde Bernabé es mencionado, cuando estaban al comienzo de la obra de la iglesia primitiva, y dice que Dios se movía de una forma especial dentro de la iglesia,
Y en ese mover de esa forma especial dentro de la iglesia, Bernabé entiende que Dios lo había bendecido de una forma tremenda, y entonces una de las casas que tenía, Bernabé la trae, la vende y trae el dinero para que todos juntos puedan comer y participar, y dice que todos tenían en común todas las cosas, y él tiene esa actitud, o sea, un desprendimiento de corazón y un pensar de lo que yo tengo es para compartirlo, no es para mí. A veces pensamos que lo que tenemos se lo lleva, o el banco se lo lleva el otro y se lo lleva el otro, pero qué importante que nosotros podamos entender que Dios no nos ha traído solamente para acaparar, Dios nos ha traído para bendecir. Pero no te quiero hablar de esto, así que no te asustes para nada ni nada por el estilo, ni ronda la idea mía hablar sobre este tema, así que relájate. Pero ¿sabes una cosa? Cuando aquí le encontramos nosotros, y quiero ver el corazón de Bernabé, un corazón generoso, un corazón abierto. Dice en un momento determinado, en Hechos, habla el escritor de Hechos, y dice que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia nos habla de este hombre que se distinguía por su forma de estimular y de animar, que se distinguía por la forma de dar ánimo a los que estaban al lado. ¿Sabe? Que se distinguía por la forma de ser un mentor. Un mentor es aquel que ayuda, que anima, que está enseñando, que está dando palabra al que está al lado suyo, que es un discípulo. Y la palabra del Señor nos enseña que este hombre se ganó el apodo de hijo de consolación, porque siempre tenía una palabra de ánimo para hablar a los que estaban alrededor. Inclusive en algunos momentos, dicen los escritos originales, le llaman el Bernabé de los cristianos de Jerusalén. El Bernabé. Donde quiera que iba, estimulaba a los cristianos. Inclusive llegó a haber grupos de gente no convertida en confeso que se entregaban al Señor. Mire, Bernabé significa hijo de consolación. Significa el que consuela a otros. Y en arameo significa el que consuela a los demás, el animador. Hijo de exhortación también significa. Y cuando habla de hijo de exhortación, nosotros pensamos que exhortar es ir y dar palo. Mira que tú esto, mira que tú... Pero ¿saben que también el exhortar significa incitar con palabras, razones, ruego, a que alguien actúe de determinada forma? Entonces, cuando vemos esto, podemos entender que Bernabé era alguien que estaba dispuesto a estar al lado de otro para ayudarlo, fortalecerlo, animarlo. Si había que sacudirle un poquito, sacudirle, pero estaba dispuesto a estar al lado de alguien para levantarlo. Mire, en Hechos dice la palabra del Señor, Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo, y se lo estoy leyendo en el lenguaje actual, la Biblia traducción lenguaje actual. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda la gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor, y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. Está hablando cuando Bernabé se encuentra en Antioquía, y en Antioquía había un grupo, y él comienza a animarle y a darle palabra de ánimo y de exhortación. El hecho más adelante nos habla que en un momento determinado, sabiendo que en una parte de Judea estaban necesitando ayuda económica, prepara para levantar ofrenda, y él mismo lo encargan para que lleve esa ofrenda. O sea que te das cuenta que era un corazón abierto. Cuando nosotros estamos viendo que dice la palabra del Señor que inclusive iba y por donde iba evangelizaba y llevaba la palabra del Señor. Nos dice, nos enseña la Biblia, queridos,
que todas estas vidas están puestas para ejemplo nuestro, para que viéndole caminar nosotros podamos aprender lo importante que es de una vida que camina delante de Dios. Que con sus errores, sus desaciertos, porque en algún momento Bernabé los tuvo, pero sí era hombre que buscaba a Dios, temía a Dios y anhelaba hacer la voluntad de Dios. En un momento determinado nos habla la palabra del Señor, y se los voy a leer en la versión para todos. Dice: entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor, y Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. O sea que donde iban, llevaban la palabra del Señor y las señales les seguían. Miren, en un momento determinado, cuando están ellos en medio de las señales que Dios hacía por sus manos, enfermos se sanaban, porque creemos que la sanidad se produce ahí, creemos en los médicos, que Dios ha levantado médicos, pero creemos que Dios también es poderoso para sanar, como contaba nuestra hermana. Y cuando estaba en medio de un tumulto ahí de gente, y estaban Dios haciendo milagros y maravillas, ¿sabe que alguien de la ciudad, un sacerdote de lo idólatra, aparece pensando que era alguna personalidad de los dioses que había bajado a la tierra, y dice que viene corriendo y le trae a Pablo y a Bernabé, le trae toros, hermanos? Cuando yo leí es toros, le trae flores y las tira delante de ellos. Y cuando las tira delante de ellos en lugar de decir: ah, qué bien, mira qué corazón bondadoso que tiene, ellos saben qué dice: no nos adores a nosotros, porque el que hace la obra es Dios. Siempre dando gloria a Dios y magnificando a Dios. En unos versículos más adelante lo vemos que Bernabé es capaz de estar trabajando con otros compañeros en la milicia del Evangelio, sin celos, sin envidia, sin nada, ninguna retranca que por ahí podía haber, con un corazón limpio. Y inclusive en algunos momentos nos habla que donde iba y evangelizaba, volvía a hablar en ese lugar y volvía a ver cómo estaban los corazones de estas personas que habían recibido el Evangelio en un momento determinado, porque tenía corazón de padre. Queridos, en un momento determinado, él tenía un sobrino que se llama Juan Marcos, que es Marcos, el que escribe el Evangelio. En un momento determinado, él quiere llevarse a Juan Marcos en un viaje misionero. Era él y Pablo, los dos que andaban haciendo una gira misionera. Y Bernabé le dice: mira, Pablo, me quiero traer también a mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo, como tenía un carácter ahí, como muchos de nosotros, sabe que en un momento determinado Pablo le dice: no me traes a Juan Marcos, porque Juan Marcos, ¿te acuerdas cuando empezó con nosotros en el ministerio hace unos años y se volvió atrás? Y no quiero que ahora venga con nosotros. Y hay tal causa de disensión entre ellos que Pablo coge a Silas, un tal Silas, y Bernabé lo coge a su sobrino Juan Marcos. Y Juan Marcos y Bernabé, su tío, se van para un lugar, y Pablo y Silas para el otro lugar. Estaban como la película aquella, yo a Nueva York y tú a norte y sur, porque discuten por causa de Juan Marcos. Mira, eso cuando yo pensaba, me hacía la idea. Imagínate tú vas a ver una ópera de Tchaikovsky, ¿no? Así se dice, ¿no? Imagínate, está todo ahí al frente y de pronto uno de los músicos, el violinista, se enloquece. Se pone de pie y grita: ¡ay! Tira. De pronto el bajista se enloquece y empieza a gritar: tú has pagado para estar viendo la ópera. De pronto el de los platillos se enloquece, tira un platillo y le rebana la cabeza al otro. De pronto el otro empieza a gritar, empieza a causarse un caos, una situación ahí, todo, de pronto darse los instrumentos por la cabeza.
tú cuando sales de ahí, ¿qué harías? Sales asqueado, pero aparte de eso, ¿qué piensas? ¿Esto se arruinó? Lo que yo venía a ver ya no es, ya no está. Yo pediría el dinero, no sé tú, yo pediría el dinero de la entrada y pensaría, lo que yo venía a ver ya no valió, ya no está, ya no sirvió, ya se truncó todo. Más o menos este es el escenario que nosotros podemos pensar en una disensión entre Pablo, y entre Bernabé. Dos hombres de Dios, llamados a evangelizar, dos hombres de Dios llamados a llevar el ministerio por donde fuese, y de pronto discuten por un muchacho, se pelean y se van. Pero ¿sabes una cosa? Que yo doy tanta gloria al Señor, porque aún nuestra necedad, muchas veces Dios no es justificativo, pero Dios lo usa para glorificarse. Amén. De esa forma, pudo estar evangelizando en una zona, divulgar el evangelio por ahí y Bernabé por otro. Pero si hay algo que a mí me impacta en esta situación, es que Bernabé no pensó en que su sobrino o este muchacho Juan Marcos ya los había traicionado en una oportunidad, sino que volvió a creer por él. Y dijo, yo apuesto por este muchacho, que trabajando con este muchacho, algo bueno puede salir de él. Y se lo lleva. Se lo lleva, está en el campo misionero con él y trabaja hasta tal punto, queridos, hasta tal punto, trabaja con él, enseñándole, conduciéndolo, ayudándolo, que pasados muchos años, Pablo habla de Juan Marcos diciendo, tráeme a Juan Marcos porque me es muy necesario ese hombre de Dios. ¡Wow! O sea que no hay caso perdido para Dios. ¿Tú conoces algún caso perdido? ¿Tú conoces a alguien que de pronto tú dices, por este no doy 2 duros? Pero eso lo quedamos nosotros. Pero ¿sabes que ante Dios? Porque Dios ve los corazones, queridos. Y Dios ve lo que hay. Mire, cuando nosotros encontramos que Dios hizo tal forma y operó la vida de Juan Marcos, y con el tiempo Pablo tiene que entender que la obra sí había sido hecha en Juan Marcos, porque hubo alguien que se atrevió a creer por Juan Marcos. Hubo alguien que se atrevió a creer por Juan Marcos, por el que ese muchacho podía llegar a algo. Pablo posiblemente pensaría, pero mira, empezó con nosotros, nos dejó a medio camino, nos dejó tirado, volvió a tomar el biberón con su mamá, porque posiblemente diría, era joven y diría, extraño a mi mamá. Y volvió junto a su casa a estar con su madre, con el biberón ahí, por decirle algo. Y ahora otra vez, ¿qué quiere este? Pues podrá salir algo bueno de este, habrá dicho Pablo. Pero el corazón de Bernabé le llevó a ver que nadie puede ser material de descarte y tenemos que creer que todos en la mano de Dios pueden servir. Queridos, si hay alguien a quien se está predicando esta palabra de esta mañana, soy yo misma, porque muchas veces nosotros tenemos ganas de descartar porque somos humanos, ¿sí o no? Te descartarías hasta tú mismo a veces, ¿o no? Ayer estábamos en un tiempo de oración con el liderazgo y ayuno, buscando al Señor, y justo, y una de los hermanos comparte y dice que lo que el Señor le había ministrado, que no se llame más inútil a sí mismo, que no se llame más que no sirve, porque Dios tiene planes. Y es así, hermano, a veces nosotros por baja autoestima o una cosa u otra sentimos que no valemos, que no servimos. A veces nos han inculcado tanto desde la infancia, no vas a valer, no servís, siempre vas a ser el mismo macarra, siempre vas a ser la misma siempre vas a ser la misma gritona, la misma lianta. Pero querido, en la mano de Dios podemos ser transformados. En la mano de Dios podemos ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con nosotros. Entonces no mires lo que no ha sido hasta aquí, mira lo que Dios tiene por delante para ti. Mira lo que Dios tiene por delante. Querido, Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres que sean capaces de animar y de levantar a otros.
Este Bernabé, no se crean que Bernabé era un súper y que no erraba nunca. Pasado unos años mete una pata, el pie, mete un pie tremendo y tiene que venir Pablo a sacarle el pie del medio del tiesto. ¿Sabe que llegó un momento y estaba Pedro, y Pedro medio como que bailaba a dos aguas en algún momento determinado de su vida, y cuando estaban los gentiles era de los gentiles, pero cuando estaban los judíos era judío. Y Bernabé se contagia de Pedro y se mete en lo mismo. Y llega Pablo y Pablo le dice, pero a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¡Pua! Y lo pone en la acera otra vez, caminando como correspondía. Pero hay algo que me gusta, porque Bernabé supo entender. En un momento Bernabé era mentor, o sea, maestro de Saulo. Y en su momento, cuando lo llevó ante los apóstoles y todo. Pero ahora Pablo estaba llamándole la atención y él supo entender que tenía que aceptarlo. O sea que tenía un corazón dócil para ser enseñado. Queridos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que Dios en este tiempo está buscando muchos Bernabés. Hombres y mujeres que dejen de mirarse a sí mismos, lo poco que valen, lo poco que sirven, lo poco que se sienten que son, para empezar a mirar lo que Dios puede hacer con sus vidas. Y lo que Dios puede hacer cuando alguien que está ahí en las manos de Dios se arrima a otro para levantarle los brazos y para decirle tú vales y tú puedes. Miren, hermanos, decíamos que Bernabé significa animador, significa estimulador, consolador, hijo de consolación. Y cuando nosotros pensamos en lo que significa animar, dice el diccionario, que es dar fuerza moral a una persona, estimular a una persona para que se decida a hacer una cosa, infundir alegría, fuerza, vigor, vivacidad a algo que está inanimado. O sea, algo que está inanimado, viene alguien y le empieza a infundir, tú vales, tú puedes, tú te vas a levantar, tú vas a alcanzar, tú vas a servir, Dios va a obrar en ti, y le empieza a inyectar ánimo. ¿Y sabe qué es la idea? Es de la palabra en la Biblia, en lo original. La idea es, ¿cuánto de alguna vez le pregunto, de ustedes se han quedado sin batería en el coche? ¿Alguna vez le ha pasado? Yo llevé una seguidilla de 3 semanas seguidas, hermanos, dejándome los intermitentes encendidos. Y cuando quise acordar, claro, uno cumple la ley. Cuando uno va a aparcar, pone los intermitentes, claro, pero es de día, te bajas del coche y ni cuenta te das que lo he dejado encendido. Y cuando, claro, muchas horas te gasta la batería. Cuando la palabra de Dios dice esto, de animar, usa esa idea. Una batería que ya está agotada, que tú vas y enciendes y la batería se... Y a veces no hace ni el... A veces ni eso hace. A veces... nada. Una batería que no sirve, que está agotada, ¿qué tienes que hacerle? Llamar al mecánico o alguien si tiene pinzas, traes otra batería buena, unes con los cables y le empiezas a dar energía. ¿Sí o no? O sea que la batería buena inyecta fuerza a la batería que no tiene las fuerzas adecuadas. Eso mismo es la palabra animar en esa expresión. Alguien que está sin fuerza, pero llega otro y le inyecta fuerza, le inyecta ánimo, le inyecta palabra de estímulo para que pueda continuar. Hermano, hermana, Dios no te ha llamado para que tú seas alguien que estés engordando solamente en la iglesia sentado en un banco. Engordando me refiero comiendo la palabra del Señor sin dar frutos. Dios te ha llamado para que tú seas alguien que pueda levantarse y estimular a otros. Dios te ha llamado no para que ande lastimeramente, ahí tal vez llorando por los rincones, 1 año, 2 años, 3 años con lo mismo. No, Dios te ha llamado para que te levantes como un Bernabé y puedas creer por vidas nuevas.
Dios te ha llamado para que te levantes, para que puedas ahí estimular y dar una palabra a tu hermano que está al lado tuyo. Dios te ha levantado para que tú puedas levantar los brazos de otros. Pero ¿sabes cuándo podemos levantar los brazos de otros? Cuando nosotros tenemos los brazos levantados. ¿Cuándo podemos nosotros consolar a otros? Cuando nuestro corazón está sano y está consolado. ¿Cuándo nosotros podremos animar a otros? Cuando nosotros estemos animados. ¿Cuándo podremos nosotros dar aliento a otros? Cuando nosotros tengamos el aliento del Señor en nuestras vidas. Y algunos dirán, por eso, pastora, antes de no hacer nada, de hacerlo mal, prefiero no hacerlo. No, no es así. Las cosas se aprenden haciendo. Decía Fer, no se aprende con la contemplación, sino con la acción. Y es eso. No se aprende simplemente con diciendo, cuando tú empiezas a dar vida a otros a través de la palabra, cuando tú empiezas a estimular a otros a través de la palabra, empiezas a animar a otros, tú vas cobrando vida en tu interior. Es lo mismo que el cauce del agua. Cuando entra agua en un arroyo, si vuelve a salir, el agua siempre es renovada. Pero si se estanca, empezará a dar olor. Y eso es lo que pasa con los creyentes, que a veces dirán años y años y años sin dar fruto y sin producir. Yo pensaba en estos días y reflexionaba sobre, estaba viendo algo del discipulado, y yo decía, ¿el discipulado qué dice? ¿Discipulado para? Fuerte, discipulado para servir. Entonces, cuando nosotros estudiamos el discipulado, ¿para qué es? Para ir escalando en el Señor, ir sirviendo y levantándonos. Y de eso se trata. No me vale tener el conocimiento si yo no lo pongo en práctica. No me valdría saber la palabra si yo no soy capaz de levantar a otros y de animar a otros. Y de traer otros a la iglesia y poder decir, empiezo a discipularlo, empiezo a enseñarle, que vea un ejemplo en mí, que se levante. Queridos, Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos una cadena y empecemos a levantar otras vidas que necesitan ser levantadas. Empecemos a estimular a otras vidas que necesitan ser estimuladas. Que empecemos a dar palabra a otras vidas y que empecemos a ver lo que Dios puede hacer con otros. Yo siempre digo, ¿cómo no voy a creer yo por otros cuando otros han creído por mí? Porque hubo alguien que creyó por mí. Y yo tengo que creer por otros. Hermanos, es importante entender que cada día yo debo fortalecerme del Señor, debo buscar más del Señor para yo tener agua fresca para poder dar a los demás. Este es un tiempo, es un mundo convulsionado, es un mundo donde lo que hay es desazón, amargura y tristeza. Y tú hablas con quien hable y lo que encuentras es eso. Pero tú puedes estar con una palabra de Dios, estimulando y dando palabra de Dios. Mire, el que ha sido llamado para estar en las cosas del Señor no sirve para otra cosa. Por eso te animo que podamos ser conscientes de que realmente tenemos encima nuestro lo que es el llamado de Dios. No para ser uno más, no para morir en estas cuatro paredes, sino para alcanzar a otros. Para levantarnos en la calle con una palabra, para poder hablar a otros y estimular y animar. Hermanos, tú eres alguien importante en las cosas de Dios. Tú eres alguien importante en las cosas de Dios. Tú eres alguien a quien Dios ha llamado con propósito. Cuando cantábamos al principio, fui llamado para heredar. Fui llamado, eres alguien especial en las manos del Señor. Conviértete en un Bernabé que es capaz de levantarse con una palabra positiva. ¿Usted sabe que hay gente que siempre es negativa? Hay gente que tú le dices, uy, me salió un granito aquí, uy, anda al médico porque eso empieza con pus, después se te dilata y cuando quieres acordar. Hay uno que dice, uy, ando con cuidado en la calle. Sí, tenés cuidado con la calle porque el otro día pasó él. Siempre hay gente que está dando negativa. Y en las cosas del Señor a veces también. Hay gente que dice, no, a ver, que sirvan los que tienen que servir, que prediquen los que tienen. ¿Quién te dijo a ti? Si todos somos predicadores, porque en la calle cuando evangelizas estás predicando, estás hablando. Claro, otra cosa es que no lo hagas, pero todos hemos sido llamados para hacerlo. Todos.
Por eso, qué importante el entender, yo tengo que levantarme en el tiempo que Dios me ha hablado. Este es el tiempo, esta es la hora. Lo que fue, no lo hiciste hasta ahora, no lo hiciste, pero de ahora en más hay tiempo nuevo para ti. Amén. Por lo tanto, iglesia, entiende qué importante sería que durante este año tú puedas tener a alguien sentado al lado en el que tú te has convertido en un Bernabé. Y que tú puedas estar ahí discipulando, enseñándole, levantándote al lado de esa persona, como la batería que está ahí y está siendo conectada a otra batería más débil, pero estás ahí para darle vida, no tu vida, la vida de Cristo en ti. La vida de Cristo en ti. ¿Cuántos de ustedes ansían este año tener uno o dos convertidos al lado de ustedes? A quien discipular, a quien estar. Eso te va dando vida, te da vida, te genera vida, hermanos. Por lo tanto, dejémonos de estar mirándonos a nosotros mismos y llorar lastimeramente por lo que no fue o por lo que no alcanzamos, para extendernos hacia adelante y mirar por lo que Dios tiene por nosotros. Te animo que cierres tus ojos y oramos al Señor. Oramos al Señor y que podamos en esta hora estar diciéndole al Señor y entendiendo lo que Dios nos ha llamado. Que tú no eres cualquiera, no eres uno del montón, eres alguien a quien Dios ha escogido. Eres alguien a quien Dios ha escogido para que te conviertas en un Bernabé, un animador, un exhortador, alguien que levante. Queridos, ¿cuántos jóvenes hay en la calle que están esperando que otro joven les hable? Posiblemente si voy yo o algún adulto, le mirarán de costado, porque dirán, ¿quién nos viene a hablar? Pero tú, joven, puedes hablarle en el mismo léxico, de la misma forma. ¿Cuántas personas mayores están necesitando una palabra y están esperando que alguien mayor vaya y les hable? ¿Cuántas veces nosotros podemos ver que los niños nos dan ejemplo y nos avergüenzan y hablan del Evangelio donde quiera que estén y hablan y ahí animan y están? Pero querido, que nosotros también podamos levantarnos como animadores en esta hora. Para los hermanos que ya están y que están al lado nuestro, para darle ánimo cuando no lo vemos, cuando no están, pero también para aquellos que necesitan ser levantados y ser animados para que conozcan algo distinto. Amén. Dios te ha llamado como un Bernabé para dar ánimo a otro, para ser hijo de consolación, para ser un exhortador, para que lo que tú tienes en tu interior puedas darlo a otros, para que lo puedas dar a un convertido o a un no convertido, pero para que no muera en ti, para que te levantes con esa palabra de fe y de confianza, para que puedas entender y puedas creer por vidas que pueden alcanzar y crecer, y que puedas llevar a muchos Pablo, a muchos Saulo delante de otro y decirle, Dios ha hecho esto y yo soy parte, y yo soy parte. En esta hora que podamos mirar al Señor, que podamos mirar al Señor y decirle, Señor, no quiero morirme vegetando. Si otros lo hacen, pero yo no quiero. Yo quiero morirme cumpliendo tu propósito en mí. Tú has hecho tanto por mí. Quiero morirme cumpliendo tu propósito en mí y poder animar a mi hermano y poderle darle palabra de Dios sobre su vida y ser como aquel río que recibe pero que también da y encausa el agua que ha recibido. En esta hora, Señor, tú ves cada hermano, cada hermana que está en este lugar. Señor, y los que estamos aquí no es casualidad que estemos. Cada uno es una potencia en tus manos. Cada uno es aquel realmente que es coronado por ti, como leíamos al principio. Aquel que tú has llamado con propósito. Señor, y tú levantas vidas para que levanten otros. Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si los discípulos se callaban la verdad y no la pasaban a otras generaciones? ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido si no nos hubiese hablado alguien de la salvación? ¿Qué hubiese sido si en algún momento determinado alguien no nos hubiese animado?
Por eso, hermano, cuando tenemos que valorar a aquel que está para darnos ánimo, como hoy decía nuestra hermana, una llamada que a veces hacemos, alguien que nos da ánimo. Como veíamos el vídeo al principio, ten ánimo, te voy a llamar, voy a estar. A veces pretendemos que solamente lo hagan con nosotros, pero nosotros, ¿cuándo lo hacemos con los demás? ¿Cuándo lo hacemos con los demás? Es parte de nuestra madurez, dejar de pensar en recibir solamente y pensar que debemos dar, que debemos dar, que debemos dar, porque ha sido llamado para dar, ha sido llamado para dar, ha sido llamado para dar. Por lo tanto, hay muchos que están necesitando que tú le des una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Constitúyete en un Bernabé, constitúyete en un Bernabé, que juntos podamos mirar al Señor, que juntos podamos entender que Dios tiene planes y propósitos, que juntos podamos mirarle. Seguimos orando. En esta hora dile al Señor: Señor, yo quiero ser trabajada por ti, quiero ser trabajado por ti, quiero ser enseñado por ti, y lo que yo tengo, Señor, compartirlo con otros, quiero transmitirlo a otros, y que tu presencia fluya hacia esas vidas, que tu gloria sea vista, Señor, que tu gloria sea vista, Señor, y que juntos, Señor, podamos crecer, avanzar y levantarnos, que un día yo pueda decir: este es un hijo espiritual, este es alguien a quien yo he traído a los pies del Señor, este es alguien en que en un momento determinado yo he estado animando, y no solamente para los que no han conocido al Señor, pero los que están y están viniendo, que puedan ser fortalecidos y animados. A veces no nos animamos a levantar a otros o a arrimarnos a otros porque tememos ser heridos y tememos que nos hieran, y de pronto decimos: no, prefiero no hacerlo. Pero queridos, eso es egoísmo. Si el Señor hubiese tenido ese mismo corazón, tú hoy no estarías gozando la salvación, ni yo tampoco. Hubo un desprendimiento de Él, un negarse a sí mismo para bendecir a otros. Por eso en esta hora, siguiendo el ejemplo máximo de Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, decidió morir a sí mismo para bendecirnos a nosotros, siguiendo el ejemplo de un hombre que siguió el ejemplo de Jesús, un Bernabé, hoy tomamos ejemplo y podemos decir: Señor, henos aquí. Señor, yo quiero, como el alfarero, ser trabajado por ti. Como el barro, quiero ser trabajado por ti, divino alfarero. Que tú me trabajes, tú me moldees, porque quiero que tu gloria sea vista. Toma la mano del que está al lado tuyo y en esta hora bendice a tu hermano, bendice a tu hermana, y ahí ora por él, ora por ella.